Desde tiempos inmemorables, el cielo ha sido testigo de secretos. Pero, ¿qué sucede cuando lo que vuela por encima de nosotros no es un ave común, sino algo que desafía toda lógica y nos arrastra a los rincones más profundos del miedo? Hoy nos adentraremos en 3 relatos escalofriantes, ocurridos en el corazón de México, donde encuentros con criaturas aladas de proporciones colosales han dejado una huella indeleble de terror y asombro en quienes los han presenciado. Prepárense para escuchar sobre ojos incandescentes en la oscuridad, sombras prehistóricas que surcan los cielos y la delgada línea entre la leyenda y una realidad inexplicable. Sean bienvenidos a su espeluznante podcast. Y hoy nos acompaña mi mamá, Elda. Buenas noches. Hola, buenas noches. Aquí yo muy contenta de estar con ustedes compartiendo este interesante video. Nos acompaña también mi hermana Aline. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Aquí emocionadísima de iniciar estos relatos. Perfecto, pues como ven esta intro, vamos a tener 3 historias que realmente me parecieron escalofriantes y con un enigma muy interesante, ¿no? De hecho, ya lo habíamos platicado en una sesión previa. Sí. Y bueno, creo yo que sí hay algo que revuelve como entre la fantasía desde mi punto de vista con algo que a lo mejor sí pudiera ser realidad, ¿no? Ajá. ¿No creen? Y bueno, pues para eso yo creo que vamos a adentrarnos en el primer relato para que vayamos calentando y demos nuestras perspectivas de lo que es esta historia, qué es lo que opinan y pues lo más importante, pues darle este dato a nuestra audiencia, ¿no? De este relato que precisamente se origina en Amecameca, Estado de México. Una noche, un panadero se enfrentó a algo que jamás olvidaría. Imagina esto: las calles vacías de Amecameca, apenas iluminadas por el tenue resplandor de los postes. Un panadero, cansado de su jornada, camina hacia la casa. La hora, las 9 de la noche. Pero no está solo. Una extraña sensación de ser observado lo envuelve. Levanta la vista y al otro lado de la calle, 2 puntos carmesís, incandescentes, lo perforan. No son de este mundo. Pero no son solo los ojos. La figura que lo sostiene es colosal, del tamaño de un hombre adulto, pero oscura, sin forma definida. Solo una silueta imponente contra la noche. Se da cuenta que es un ave, una criatura alada de dimensiones aterradoras. Su mirada, penetrante, cargada de una intención que helaba la sangre, como si quisiera hacer daño. En ese momento de pánico absoluto, saca su teléfono, marcando desesperadamente a su padre y a su patrón, buscando una voz que lo ancle a la realidad, a la seguridad. Cuando su padre y el dueño de la panadería llegan, la criatura ha desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo? No lo sabemos. Ese detalle se perdió en la prisa y el miedo de la noche. Lo inquietante es que, después de este suceso, otros habitantes de Amecameca han reportado avistamientos similares. Los mismos ojos rojos, la misma presencia amenazante que acecha en las sombras de Amecameca. Pues ese fue el resumen del relato. Esto se vive, obviamente, como lo mencionamos, en Amecameca, Estado de México. Yo creo que muchos, de los que vivimos en el centro ubicamos Amecameca, pero sí, para los que no se encuentren en el centro o en otros países, pues es un pequeño poblado que está exactamente en el centro del Estado de México y está muy pegado a lo que es el volcán Popocatépetl y el Iztaccíhuatl. De hecho, que será 1 hora y media, 1 hora por mucho de lo que llaman el Paso de Cortés, ¿no? Ajá.
Entonces aquí se desarrolla esta historia, donde precisamente pues es una historia que nos platicó un conocido, un familiar lejano, y que últimamente lo que nos dicen es que se está viviendo esto, ¿no? Que muchas personas han visto este ave colosal, este ave de alguna forma terrorífica, o al menos piensan que es un ave, que tiene la forma de un ave, ¿no? Y que tiene estos ojos rojos, y que al final, como yo creo que muchos hemos sentido cuando estamos en una situación semejante al peligro, a lo que sea, pues proyecta esta ave o este personaje, proyecta esa sensación, ¿no? De algo malo, algo a lo mejor que está por hacerte, ¿no? Entonces es interesante porque al final creo yo que lo podemos relacionar con algunas otras historias, ¿no creen? Pues sí, ya de hecho y de entrada el que tú veas pues un ave en la noche y con esas circunstancias que tú dices, ¿no? Que le brillan los ojos, pues ya es impactante, ¿no? Para uno. Entonces, pues no, como decía este chico, yo no sé realmente qué era, si de verdad era un ave, por lo menos era una figura y que estaba arriba de un tejado, ¿no? Como espiando. Entonces sí, bueno, al menos a él sí le causó terror, y por lo que comentan, creo que la gente que también lo ha podido ver, es ese terror les ha causado. ¿Tú, hermana, tienes algún...? Pues no sé, bueno, es que ya de entrada es como súper raro ver como animales nocturnos, ¿no? Más bien no estamos acostumbrados, y pues así como que cuando vives en lugares, pues ya donde hay muchas casas, donde hay mucha gente y todo eso, pues es como todavía más extraño verlos, ¿no? Porque pues regularmente no se acercan a donde hay pues personas, ¿no? Gente, se asustan y todo. Pero bueno, pues ya cuando lo ves y de noche, pues ya ha de ser súper aterrador, ¿no? Y más como dices que le veía los ojos rojos y eso, pues sí ha de haber sido súper impactante. Bueno, o sea, a mí sí no sé cómo reaccionaría en esa situación. Es que ahí yo se los comentaba y que se relacionaban con cosas porque no les suena mucho al caso del hombre polilla o el Moon Man, que si no les voy a refrescar un poquito la memoria, es una persona, bueno, tiene como la figura de una persona, pero alada. Ajá. Por eso le dicen el hombre polilla. Y siempre que se aparece, pues es igual con atuendo o bueno, o todo negro, ojos rojos y las alas, ¿no? Este hombre polilla se frecuenta mucho los avistamientos en Estados Unidos o en el norte de México, en las fronteras. Entonces me hace mucho clic con lo que está sucediendo en esta parte, porque a lo mejor posiblemente estaríamos hablando del mismo personaje, ¿no? Solamente que en el centro no es muy conocido y posiblemente estamos dando ya nuestra versión del hombre polilla. Es una suposición, es algo que se vive mucho en Estados Unidos, el hombre polilla, pero con estas características que nos dan, pues yo lo asocio con el hombre polilla, ¿no? Yo desconozco, sí he escuchado del hombre polilla, pero sinceramente desconozco mucho de él. ¿Tú podrías decirme, o sea, nada más se les aparece a la gente o realmente ha hecho cosas? Aparte de espantar a la gente, he hecho algunas otras cosas. Pues mira, yo lo que sé es de que se aparece. Ha habido casos que supuestamente, igual que el chupacabras, en el sentido de que como que
se mete a ganado, al ganado o así. Y pues al final desaparecen los animales, ¿no? Ajá. Es hasta donde yo sé. No he sabido yo de un ataque directo hacia una persona. Solamente como O que lo con los presencian, que animales. sienten historias muy similares a esta, donde la persona está pues como tranquila, saliendo de alguna parte, y de repente siente esas miradas, siente algo, voltea y está este personaje, ¿no? Entonces O sea, que es impactante exacto. sentirlo cerca o verlo. A mí me suena más como a... Sí, conozco ese que dices, el hombre polilla. De nombre, realmente no he investigado mucho sobre este ser. Pero bueno, si lo ponemos como más local, a lo mejor me suena más como a las brujas, ¿no? Como que las brujas son más de nuestro país, de nuestra cultura y todo eso. Entonces, yo lo relacionaría más como por ese lado de las brujas o estos seres cambiantes. ¿Cómo les dicen? ¿Nahuales? Nahuales. Los nahuales. Sí, también fíjate que puede caer en ese... O sea, es que es muy vasto, por eso les decía, es que se asemeja a muchas cosas. Y si hablamos de brujas, entonces pudiéramos exponer también el tema del monstruo de Flatwoods, ¿no? Porque si los que no conozcan, solamente busquen por internet monstruo de Flatwoods. De hecho, ya tenemos por ahí un podcast hablando, creo, del monstruo de Flatwoods. Y es básicamente la silueta y la figura de una bruja. Así es como el que tiene su gorrito, ¿no? Como Ajá, o sea, pero en esta versión es un extraterrestre. O bueno, es lo que se piensa, ¿no? Habría que explorar otra vez esa historia, es muy buena y creo que vendría muy bien otra vez refrescar esa historia que para mí es una de mis favoritas. Bueno, pero ahorita que dices que a él a esa bruja se le relaciona más con un extraterrestre, ahí tenemos que Ameca Meca, tú lo acabas de comentar, está muy cercano a los volcanes. Bueno, por lo menos al volcán Popocatépetl. Y pues ustedes, ¿no? Es una zona como más de energía ovni. Es una zona caliente de ovnis, ¿no? Ajá, entonces, ¿qué tal si también este ser es extraterrestre? Y justo lo que dices me recuerda mucho a la película de Cuarto Contacto. No sé si la han visto, ya es una película que ya tiene sus añitos. Y esa trata de casos, pero si mal no recuerdo, en Alaska. Ahí lo mezclan entre seres extraterrestres y entre... ¿cómo se dice? Posesiones demoníacas, pero bueno, para no adentrar tanto. En esa película la gente solía ver en sus ventanas o bueno, afuera en el jardín, lo que sea, a un ave. Ellos decían que era una lechuza. Entonces, si las tienen, bueno, como en mente, las lechuzas tienen unos ojos grandes, unos ojos enormes y brillosos, y pues son animalitos que normalmente están en la noche, ¿no? Como que se dejan de ver de noche. Bueno, en la película la gente, bueno, decía que veía a las lechuzas, pero pues ya adentrándonos en la historia y todo eso, pues realmente se supone que eran seres extraterrestres los que veían. Entonces, pues la historia me suena como similar, ¿no? Que a lo mejor este chico vio a esa ave y pues a saber si de veras fuera un ave o un extraterrestre. El camuflaje, ¿no? Del extraterrestre. O una bruja. Es muy interesante eso. Pero vamos a la siguiente historia para que vayamos enriqueciendo esto que a lo mejor nos podría cambiar un poquito la perspectiva de lo que ahorita comentamos, ¿no? Okay. Y para eso, pues ahora vamos a viajar, pero a las afueras de Ameca, pero Jalisco, donde una madre y su tía compartieron un encuentro que décadas después sigue persiguiéndolas. Imagina ser una joven, despertando en una casa vacía, tus padres y hermana fuera. La quietud de la noche te invita a salir, a sentarte bajo un árbol, buscando la frescura del aire. De repente, algo aterriza en el árbol, el crujido de las ramas gruesas cediendo bajo un peso impensable,
el sonido de la madera rompiéndose en la oscuridad. Ella mira hacia arriba, una silueta, un ave, pero no cualquier ave, más grande que un cóndor. Recordaría la mamá, una criatura gigantesca. Ella corre despavorida de vuelta a casa, observando a través de la ventana cómo esa forma colosal se cierne en la oscuridad. Hasta el día de hoy, la madre lo cree, fue el diablo, y su tía también lo vio, esa misma ave. 40 años después, la teoría del Argentavis, esa ave prehistórica, surge. ¿Es posible que lo que vieron no esté extinto? ¿Que estas criaturas hayan sobrevivido y migrado a México? ¿Un Argentavis en Jalisco? Las preguntas se amontonan. ¿Cuántas personas más en ese pueblo habrán presenciado este anómalo depredador? Y si es así, ¿será que la extinción es solo un concepto y la naturaleza guarda secretos mucho más antiguos de lo que imaginamos? Pues bueno, ese fue un relato que vimos en Reddit. El relato es ahora sí que contado por su hijo de esta persona que lo vivió, que fue la persona que estaba debajo del árbol y de repente vio esta ave. Aquí lo interesante es que por eso se menciona que 40 años después lo relacionan con un Argentavis, porque la persona que relata, que es el hijo, al escuchar la historia de la madre, le empezó como que a investigar y él lo relaciona con el Argentavis, un ave prehistórica, y él se le ocurre la idea de mostrarle esta imagen del Argentavis a su mamá. Pues él relacionándolo dice: oye mamá, ¿no será muy parecido a esto lo que viste? Y la mamá le dice: efectivamente, es yo creo que esa cosa lo que yo vi. Entonces por eso les comentaba que ahorita ya cambiamos totalmente la perspectiva de lo que estábamos contando hace rato, ¿no? Entonces cabría la posibilidad de que en vez de ser algo paranormal, anómalo, de terror, sea simplemente el hecho de que muchos animales aún no se hayan extinto y que por alguna rareza, por algo de la naturaleza, sigan subsistiendo en las sombras. Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, yo sí soy muy creyente de que pues hay cosas todavía muy ocultas, como dices tú, que a lo mejor no necesariamente relacionarlas con cosas paranormales, sino simplemente cosas que no conocemos, ¿no? Y entonces, a lo mejor hay animales, o sea, en este caso animales de añísimos, pero pues que de alguna manera lograron adaptarse e ir evolucionando, pero no como que a los ojos de la gente, ¿no? O sea, a lo mejor están ocultos por ahí en cuevas, qué sé yo, y pues ahí vivieron toda su vida y que a lo mejor ahorita en estos años o recientes años pues han ido saliendo a flote, ¿no? Y pues igual son cosas desconocidas para nosotros. ¿Tú qué piensas? Te me quedas viendo raro. Es que a lo mejor lo que quiero decir es algo fantasioso, ¿no? Pero pues pudiera suceder. Se supone que este animal era así como decir nativo de Argentina. En Argentina están los pues es una cadena que volcánica, se puede decir, que hay demasiado, los Andes están Tierra de Fuego, ¿no? Sí, pero que tiene pues que montañas, muy nevadas. Uh-huh. Y quién pudiera decir que quedaron huevos ahí en la nieve enterrados, ¿no? Y ahora con el sobrecalentamiento global y todo lo que ha estado pasando, esos huevecillos pudieron volver a incubarse, por decir así. Por eso te digo, es algo, por eso te digo, es algo que yo lo supongo así como mágico,
porque digo, esto no es mucho al caso, pero ya ves que han encontrado gente sepultada en lugares así, en Alaska o qué sé yo, entre la nieve, y que las han encontrado. Obviamente ya no están vivas, pero están en perfectas condiciones porque estuvieron en congelamiento. Entonces yo digo así como que mágicamente, es algo mágico, fantástico, que pudiera hacer, ¿no? Pues mira, te podría decir que no, porque está bien locochona tu teoría. Pero, digo, ya ves, muchas veces la realidad supera la ficción, ¿no? Entonces, no sé, honestamente, se supone hasta donde yo entiendo, para que suceda eso sí necesitarían tener unas condiciones súper controladas para que se pudiera gestar el huevo, ¿no? Ahora súmale pues los años ahí congelado, no sé. O sea, es ahora sí, como tú dices, como mucha fantasía, pero a veces una en un millón, ¿no? Y la realidad a veces supera la ficción, como dijimos hace rato. Yo me inclinaría más al tema que posiblemente, pues, hay lugares todavía muy desconocidos para el hombre, ¿no? Incluyendo el mar. El mar es algo que no conocemos, creo que ni el 1 ni el 2%, ¿no? Entonces, de la Tierra, de seguro hay lugares inexplorados donde nunca no nos hemos percatado que pueda haber, qué vida tenga, ¿no? Por ejemplo, tenemos nosotros un video muy interesante que no lo contó cualquier persona, no lo relató cualquier persona, es un relato de Porfirio Díaz, ¿no? Ahí, sí, búsquenlo ahí en el canal. Pero Porfirio Díaz, por ejemplo, relata que se enfrentó a humanoides tipo pie grandes, ¿no? Y o sea, jamás jamás se han vuelto a ver, en teoría, en México, ¿no? Fue, creo que en las regiones de Yucatán, si no mal recuerdo. Sí, creo que sí. Donde él pudo enfrentarse con su batallón a estas personas, estos humanoides, porque una tribu o algo así, ¿no? Les solicitaron ayuda porque las mujeres habían sido raptadas por estos personajes. Es súper interesante ese. Si pueden buscarlo aquí en nuestro canal, chéquenlo, es interesante esa historia. Está documentada. Entonces, pues habla mucho, ¿no? De este tipo de cosas que a lo mejor pues siguen ahí y por algún X cuestión, esta ave pudo haber migrado o se pudo haber mezclado con algunas otras aves que a lo mejor no es del mismo tamaño, no es algo así, pero evolucionó en algo semejante, ¿no? Sí, como dice Ali, ¿no? Bueno, lo mío fue mágico y para que despertaran. Sí. Pues, no, o sea, yo sí lo veo como, no, o sea, sí creo, o sea, sí es una idea como muy locochona, pero, o sea, bueno, igual si por aquí alguien nos escucha que sepa esas cosas de biología, ese científico, lo que sea, pues que nos diga, o sea, si de alguna manera también puede ser posible eso, ¿no? Que se encuentre como tú dices, en tu ejemplo, un huevo de hace millones de años, bien conservado, pero que de acuerdo a tener, bueno, ciertas condiciones, pues a lo mejor climáticas o incluso uno creándolas en un laboratorio, por decir, pues se le pueda dar vida a lo que hubo en ese huevo, ¿no? O sea, me recuerda la escena de Juego de Tronos, ¿no? Ajá, cuando justo. los huevos, bueno, o al menos lo que yo entendí, ¿no? Que tenía los huevos de dragón esta Khaleesi. Y fue cuando se quemó, ¿no? Se quemó el lugar donde estaba ella. Ajá, estaba enterrando a su marido. Estaban en el ritual de entierro y prendieron fuego. Y ella colocó los 3 huevos de dragón ahí. Y que, o sea, las condiciones ahí fueron de que esos huevos tenían que estar como a cierta temperatura para poder, ¿cómo se le dice? Implosionar. No sé cómo se le dice eso, pero bueno. Eclosionar. O eclosionar, creo que es eso, ¿no? ajá. Eclosionar, pues por la temperatura. Está interesante, ¿no?
Bueno, y también refiriendo a lo que primero dijo Aline, de que puede ser un animal que fue evolucionando, pues sí podría ser porque, como tú dijiste, bueno, la Tierra todavía no está explorada quizás completamente. Hay cuevas subterráneas que posiblemente ahí pudieran estar los animales y por condiciones del ambiente y todo, tuvieron que salir y ahí es cuando la gente lo ha podido visualizar. Así es. Y fíjate, ahorita tocas un tema súper importante que nos va a llevar al otro, que todavía nos va a llevar no a cambiar tanto como que esa perspectiva, pero sí ver más allá, ¿no? Y pues bueno, nuestra última parada nos lleva a Calixtlahuaca, Estado de México, un lugar donde las leyendas prehistóricas parecen cobrar vida. Imagina un día soleado, una prima cuidando sus borregos en un patio inmenso. La rutina de un día tranquilo hasta que un sonido rompe la paz. Un aleteo tan fuerte que no podía ser un pájaro común. Un ruido que la hizo voltear en todas direcciones. Cuando finalmente mira hacia arriba y no está preparada para ver lo que a continuación se le presenta. Un ave enorme, planeando justo encima de ella y sus ovejas, con una forma inconfundible, la de un pterodáctilo. El miedo se apodera de ella, corre desesperada hacia la casa, mientras la criatura desciende como un halcón sobre su presa. La sensación de ser cazada era palpable. Afortunadamente no fue atrapada, fue una advertencia, un juego macabro. Ella entró a salvo en su casa, pero cuando sale con los demás, la criatura ha desaparecido. Pero no fue la única. Otros familiares afirman haber avistado la misma criatura en días posteriores. Y lo más impactante, en las leyendas del pueblo se habla de cuevas en los cerros cercanos que albergan animales prehistóricos. Sí, en plural, animales prehistóricos. Calixtlahuaca es un lugar donde lo prehistórico se niega a morir. Son remanentes de una era perdida, criaturas que han eludido la extinción. Las cuevas guardan secretos y quizás, solo quizás, el terror no es una historia antigua, sino una realidad que vuela por nuestros cielos. ¿Cómo ven? Esa historia nos las contó un familiar cercano. Me la contó un familiar cercano. Desafortunadamente eso sí estaba grabado por su mismísima voz, pero bueno, fue hace años que ya se perdió ese audio. Pero ojo aquí, un pterodáctilo, ¿no? O sea, ella sí vio. Es lo que ella describe. Aquí hay una vertiente bien interesante porque pues hay que hablar también con objetividad, ¿no? Nosotros, como en muchas culturas y personas, nos moldeamos a través de la educación, ¿no? A través de lo que vemos, de lo que nos enseñan, ¿no? Y algo de lo que nos ha moldeado la historia es de que desde chicos se nos formó para ver desde una perspectiva, imagen, figura, lo que tú quieras, a los dinosaurios, ¿no? Pero ¿qué pasa ahora ya en el 2020 para adelante? O yo creo que un poquito más atrás. ¿Qué ha pasado desde esas fechas? Que ya empiezan a salir los científicos a decir, no, es que los dinosaurios no eran así. El T-Rex no era así. El T-Rex creo que ni podía correr o no sé, pero bueno. Cambian, año tras año cambian. No, es que resulta que sí eran alados, que sí eran, que su piel no era como la pintábamos. Estaban cubiertos de plumas, ¿no?
¿Y por qué lo menciono? Porque, pues bueno, de alguna forma, lo que ella describe, pues es un pterodáctilo. Pero pues bueno, ya también pasa a ver si son así los pterodáctilos, ¿no? Entonces, porque la ciencia los cambia. Entonces, ¿qué vio, no? ¿Qué realmente fue lo que vio? Al final fue una criatura, ¿no? ¿Qué es? ¿Quién sabe? Ya realmente ahorita no podemos decir que realmente sea eso porque las cosas han cambiado a través del tiempo, ¿no? Pues sí, pero era un ave diferente, un ave que por lo menos ella no conocía. Eso me recuerda un poco a un meme que luego ponen en Facebook de si la gente creo que si la gente del futuro o si los extraterrestres llegaran a la Tierra y encontraran un cráneo de... Es que en el meme es el cráneo de un ay, ¿cómo se llama este animal? De un hipopótamo. Dice, si lo encontraran y lo así como que lo recrearan, así como lo hacemos actualmente, a ellos les sale como un monstruo, como un alien, así, todo bien se ve bien padre, pues, se ve bien súper fantasioso, pues se ve chido, pero en realidad es un cráneo de un hipopótamo. O sea, entonces es como lo que dices, ¿no? A lo mejor hemos recreado, pero pues para saber. Ni siquiera eran así al 100% los dinosaurios en este caso. Pues sí, porque nunca no hubo quien de verdad los conociera, ¿no? Que les tomara fotografía, entonces es una idea, nada más de cómo pudieron haber sido. Y está interesante, ¿no? Porque aquí se revuelven dos cosas. Eso, o sea, bueno, vamos a suponer un animal prehistórico, ¿no? Vamos a suponerlo, vamos a dejarlo ahí para ya también no entrar en tantos detalles de la ciencia ahora o la ciencia moderna. Al final vio algo que se parecía a un pterodáctilo, ¿no? Y ya. Ajá. Pero la otra viene del origen, ¿no? Porque mencionan cuevas, ¿no? Que donde posiblemente... Y ojo, aquí este detalle es bien interesante porque hay muchos relatos aquí, al menos en Toluca, que es donde estamos transmitiendo en vivo, ¿cierto? Y a todo color. En Toluca, donde tanto en el Cerro de la Teresona, quienes ubiquen, y algunos cerros aledaños, las cuevas de esos cerros son materia de muchas... No se muchas... acerquen ahí, por cierto. Ajá. Son materia de muchas historias donde efectivamente lo que cuentan, que posiblemente salgan este tipo de animales, ¿no? 2, muy famosa la historia de que de ahí sale el diablo, las cuevas del diablo. La cueva del diablo, ¿no? Que le llaman. 3, que son cuevas que te hacen perder el tiempo. Hay relatos de que esas cuevas se han metido personas y que cuando salen viejísimas. Esos son los relatos. Y ellos sintieron que estuvieron minutos, ¿no? Pues mira, yo llegué a vivir un tiempo en Calixtlahuaca, de chamaca. Y la neta, pues toda la chamacada nos íbamos a los cerros. Yo te estoy hablando ya de hace bastantitos años. Entonces, llegamos a encontrar, sí habían lugares como cuevas, vestigios de la cultura matlacinca, pero todo ya desafortunada o afortunadamente, ya la naturaleza, la maleza se lo fue tragando. Entonces, yo sí creo que haya muchos lugares escondidos ahí, pero que pues te digo, no sé si afortunadamente, porque si existen esos seres, pues están ahí protegidos, ¿no? Mientras sean aves o no nahuales. Pero pues digo, desafortunadamente, porque no tenemos el poder ya visualizarlas al ir caminando por esos lugares. Pero yo sí creo que sí, porque nosotros llegamos a ver. Obviamente éramos chamacos y pues nos daba miedo, pero de que existen esas cuevas. Y ahora, por último, lo podemos unir con
¿cómo se llama el viaje al centro de la Tierra, ¿no? Que posiblemente sean las famosas cuevas o que son túneles que conecten a lo que muchos sustentan, ¿no? Porque al final sí hay mucha gente que afirma que sí, que hay un mundo, dentro de nuestro mundo. Entonces puede ser también algo de eso. Entonces, quién sabe, está súper interesante porque se combina, ahí esta última historia combina muchas vertientes. Y pues bueno, si nos vamos un poquito más allá y empezamos a combinar las cosas, si vemos la perspectiva de que las cuevas por algún motivo tienen un efecto con el tiempo, espacio, lo que tú quieras, a lo mejor son cuevas que conectan pues, efectivamente dos tiempos diferentes, ¿no? Y por eso es de que a lo mejor hayan este tipo de animales sueltos, ¿no? Que posiblemente sí sea un pterodáctilo, ¿no? Algo prehistórico, ¿no? Yo soy más de la idea así como de que a veces siempre nos vamos como que a lo grande, o sea, siempre nos preguntamos si hay vida en otros planetas, en otras galaxias, lo que sea, ¿no? Pero al final creo que para que irnos tan lejos y simplemente aquí en nuestro mundo, el océano no lo conocemos. O sea, lo que hablábamos hace rato, el 1%. Orillita, ¿no? Ajá. Y yo creo que las cuevas es lo mismo. O sea, no me voy tanto por ese lado. Sí está interesante de que a lo mejor haya como otras dimensiones o algo así. O sea, sí está chido. Pero creo que voy más a eso de que no han sido tan estudiadas, tan exploradas, y pues que también ahí ocultan pues, muchas cosas que no salen a flote. Y eso justo me recuerda a una peli que vi en Netflix que se llama El Silencio, y está palomera, o sea, sí, se la recomiendo para que ahí la vean un ratito. Trata de que van a explorar una cueva, pero no recuerdo si al explorarla hacen algo que se destruye esta cueva, y por eso surgen unos animales voladores que son justo como pterodáctilos. Se parecen mucho, son chiquitos, pero son un buen de esas criaturas, y ahora sí que salen a la superficie, pero estos animales no soportan el ruido. Entonces es similar como a la película de Un lugar en silencio, es más o menos así. Ajá. Pero pues estos son animales que ya vivían en la tierra, que se quedaron pues viviendo en las cuevas. Como atrapados. Como atrapados, ahí hacían su vida y todo. Pero justo cuando llega el humano y destruye, digamos, su hábitat, pues ellos surgen. Y entonces, pues como no están adaptados a la vida de la superficie, pues los ruidos, todo eso, pues a ellos les afecta el oído y pues empiezan a destruir todo, como ¿no? Yo pensaba que ibas a decir la de Terror en lo Profundo, ¿cómo se llama? Donde salen esas criaturas. Unas cuevas, ¿no? Sí. No es terror. Sí, no. Es similar, pero ahí eran como humanoides, ¿no? Ajá, como personas. Esa también está buena. Ajá. ¿Pero cómo se llama? ¿Terror en lo Profundo o cómo se llama? Ay, no, y me encantaba esa película. No recuerdo. Vamos a buscarla rápido. Pero mientras la buscan, pues simplemente tenemos las grutas. Bueno, las que conocemos mucho aquí, que están cerca de la Gruta de la Estrella y la Gruta de Cacahuamilpa. ¿Cuántos animalitos viven ahí? No son los vampiritos. Murciélaguitos. Que viven ahí, cuantísimos, o sea, qué cantidad tan enorme hay en lo que está medio explorado. Ahora imagínate en lo que todavía no exploran, qué podrían encontrar ahí, no manches. La película se llama El Descenso. El Descenso. Véanla, esa está buena. Está muy buena. Sí, es o sea, es nada más el puro hecho, ¿no? De nombrar las cuevas como un objeto de misterio y de terror, abre un buen nuestra imaginación, ¿no? Porque ha habido muchísimas cosas relacionadas a las cuevas. Pues es que simplemente si te metes a la gruta,
Bueno, ahorita ya está alumbrado, ya está camino pavimentado para que pases, ¿no? Aún así, ustedes díganme, ¿no les da así como cosita Sí, cuando da van miedo entrando, ahí. como miedito? Pues sí. Y vas acompañado de un chorro de gente. Y como te digo, hay luces y todo. Pero imagínate cuando empezaron a explorarlas y todo, pues pasa. Y que no están exploradas al Pues 100%. sí, es Por lo eso- que le decía a Cristian. O sea, todavía falta explorar más. ¿Y a dónde llegan? ¿Qué A hay ahí? saber. Sí, ¿Y qué hay? efectivamente. ¿Qué van a encontrar? Y además, la verdad, no sabemos los primeros exploradores con qué se toparon, porque muchos de ellos quedaron ahí muertos. Sí. Y justo como dices, bueno, los últimos 2 relatos que dijiste, pues quién quiera y no, que son criaturas justo que viven en las cuevas y que pues de repente, pues ya saben, ¿no? Nunca falta el rebelde o el perdido y se salió. Exacto. Entonces es cuando, afortunadamente, supongo yo, alguien los ve y dice, no manches, ¿qué es eso? Ajá. Así es. Pues bueno, creo yo, ya nada más para cerrar, recuerden, pues estos son relatos. No sabemos exactamente cómo son las cosas, ¿no? Siempre tengan el lado, ¿no? El lado... La pequeña duda. No, pero que escéptica, ¿no? Ajá. El lado Que escéptico pueda o no que ser pueda ser, verdad. que es también bueno, ¿no? Porque al final a lo mejor nosotros creemos que es algo de otro mundo y pues a lo mejor es algo simplemente desconocido, ¿no? Porque hasta puede pasar que es algo normal, pero que simplemente esa persona por X o Y razón simplemente sabe o no lo nunca conoce. haya visto un animal de esos, ¿no? A lo mejor incluso hasta pudo haber sido un cóndor, ¿no? Ujú. Y los cóndores son enormes. Ah, claro. Los murciélagos también aquí Ay, en las sí. noches pasa uno a la misma hora. Y a pesar de que uno ya lo conoce por el zoológico, por internet, lo que quieras, es impresionante ver el tamaño. Sí. Y lo ves y sabes que es un murciélago, pues dices, si yo no lo conociera el animal, o sea, diría, pues, ¿qué es eso, no? Una Ujú. bruja o qué ser es. La lechuza que veíamos aquí en una casa que está vacía, en una ventana a lo alto que tienen, ahí se posaba siempre una lechuza en las noches y su sonido que emite también te da así, y sabiendo que es una lechuza, y sin embargo te impacta. Ahora imagínate un animal así grandísimo, como dices tú, que pudo ser un cóndor o veto a saber, ¿no? Pero pues los cóndores no sé si sean nocturnos. Es que por eso son muchas variantes, ¿no? Que hay que tomar a consideración. Pero, bueno, aquí lo bonito yo creo que de esto es que alimenta nuestro folclore, ¿no? De miedo, de terror. Y creo que es bonito, ¿no? Relatarlo de esa forma también. Y que quién sabe, en una de esas pueda ser cierto, ¿no? Y estemos enfrente de algo desconocido, ¿no? Sí. Porque al final, pues así es la vida, ¿no? No sabemos realmente, nunca vamos a saber tal vez realmente qué se esconde detrás de muchas cosas, qué ¿no? Misterios, qué misterios se esconde la Tierra, el planeta. Y pues bueno, yo creo que así, de esta forma hemos llegado al final de nuestro espeluznante podcast. Muchas gracias por acompañarnos, mamá, hermana. Y pues bueno, no sé si quieran despedirse, decir algo. No, solamente deseándoles que tengan una espeluznante noche. Y no olviden mirar hacia el cielo. Ah, efectivamente. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañados. Perdón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en su podcast. Si les gustó, por favor, suscríbanse. Ya saben, comenten. Denle un like, compártanlo y nos estamos viendo en los siguientes podcasts y sobre todo que tengan una espeluznante noche.